Buenos días y bienvenidos a un webinar más que hacemos desde Orbe Seguridad junto con Cisco, y en esta ocasión vamos a tratar uno de los temas fundamentales siempre cuando hablamos de proteger a las organizaciones, ¿de acuerdo? Aunque las amenazas han avanzado y hoy en día con un firewall y un antivirus no es suficiente, la protección del endpoint sigue siendo algo fundamental. Y para ello contamos hoy con Melissa Patiño, que es especialista de ciberseguridad en Cisco. ¿Qué tal estás? Buenos días, Melissa. Hola, buenos días. Muy bien, ¿y tú? Y también tenemos a Andrés Cupeiro, que es Technical Solutions Architect de Cisco. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Que te agradecemos mucho que a última hora te hayas podido incorporar Bueno, para ver al final de la sesión un tema muy importante, que es pues bueno, el ver en directo esa parte de XDR, esa parte de cómo se conjuntan distintas soluciones y el ver algún caso de uso, ¿de acuerdo? Porque una de las partes muy importantes en la seguridad del endpoint hoy en día es el no pensar solo en lo que es el endpoint. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de prevención, detección y respuesta, ya no solo estamos hablando del concepto de solo mirar el equipo, sino que al final tiene que estar esa protección integrada con la seguridad en el correo electrónico, la identidad, la red y la nube. Y así proporcionar a los analistas de seguridad de los SOCs pues unas herramientas para hacer frente a los ataques modernos y realmente tener una plataforma XDR, Extended Detection and Response o Cross Control Detection and Response, que es lo que veremos después con Andrés, que es especialista de SecureX, ¿de acuerdo? Así que nada, antes de empezar, Melissa, simplemente decir a las personas que están conectadas que para aquellas organizaciones que estáis ahora en este webinar, os tenemos esta sorpresa, y es que si antes del 15 de junio nos solicitáis un trial de Cisco Secure Endpoint con todas las funcionalidades que vais a ver ahora, os regalaremos una licencia de Cisco Duo Access, que como sabéis es el MC avanzado que tiene Cisco para proteger el acceso a todas cuentas y aplicaciones privilegiadas que tengáis. Así que nada, empezamos si quieres, Melissa. Dejo de compartir, Vale, ¿de perfecto. acuerdo? Y empiezas a compartir la presentación. Vale, ¿veis mi pantalla? Perfecto. Sí. Vale, pues nada, más que nada presentarme nuevamente, soy Melissa Patiño y bueno, hoy estoy acompañada por suerte de Andrés Cupeiro, que nos va a enseñar un poco más tarde también el tema del dashboard. Cisco Secure Endpoint, no sé si lo habéis escuchado, pero antes se llamaba Amper Endpoint, por si lo estáis buscando en Google o algo. La información que vais a encontrar mucha información de Amper Endpoints también. La idea de hoy es entender las diferencias que tenemos entre EPPP, que es Endpoint Protection Platform, que cubre todo lo que es un antivirus tradicional, y luego lo que nos hablaba Daniel sobre el EDR, que es Endpoint Detection and Response. Vamos a ver los pasos fundamentales, que es prevenir, detectar y responder. También vamos a ver un par de funcionalidades que son mucho más avanzadas, una que se llama Orbital y otra que se llama Threat Hunting. Y luego pues ya pasaremos a la demo con Andrés, ¿vale? Los endpoints son objetivos de los ataques más comunes. Yo creo que aquí todos estamos muy familiarizados con el término endpoint, que no solamente incluye lo que son las computadoras portátiles y los sistemas de escritorio, sino que también incluye los servidores, los móviles, todas esas cargas de trabajo virtualizadas. Endpoint incluso incluye cámaras, sensores, etcétera. Endpoint incluye muchísimas cosas. En términos de red, es todo lo que empieza o termina con una conexión de red. Eso es un endpoint. ¿Vale? Por eso, obviamente, pues suele ser un objetivo eh, muy común para los atacantes. Es ahí donde está la información importante de la organización y, bueno, muchas veces también lo utilizan como un trampolín, ¿no? En el camino. Y creo que lo único que se explota más que más común que el ser endpoint es el ser humano que interactúa con él, ¿no? La mayoría de los ataques de ingeniería social, pues como phishing, etcétera, esto implica inducir a la persona para realizar una acción en el endpoint, o sea, que la persona instale un software, descargue un archivo, abra un archivo o simplemente que haga clic en un botón, ¿vale? Los endpoints desempeñan un papel crucial, un papel supremamente importante en la arquitectura de seguridad
De hecho, pues suele ser una de las primeras cosas que cuando empezamos una arquitectura de ciberseguridad estamos pensando en implementar en la organización, ¿vale? Segundo, hay que tener visibilidad de los endpoints, de todo lo que está pasando en el entorno. Y lo tercero, que esto es más una pregunta, no sé, abierta, ¿no? Si contamos con la experiencia, el tiempo y la evidencia para asegurar estos endpoints, que es mucho más complicado de lo que parece. Yendo un poco al tema de las preguntas, en el tema de la experiencia, estas son las cosas que nos solemos encontrar, ¿no? Que el equipo de seguridad no es un experto en cada amenaza, porque cada día tenemos una amenaza nueva. Entonces, sí que lo vemos que, bueno, sobre todo las empresas españolas, cuando tenemos una persona de IT o dos o tres en la organización, pues tienen que dedicarse a todo, tienen que dedicarse a redes, a ciberseguridad, etcétera. Y es muy difícil que esas personas tengan toda esta experiencia para dedicarse cada día a lo que es una amenaza nueva y entender esas amenazas. ¿Cómo ayuda Cisco Secure Endpoint? En este caso está probado, no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas de terceros, que se pueden ahorrar hasta 10 horas de personas por un incidente de ciberseguridad. Luego también la parte del tiempo. Es muy complicado de verdad ir detrás de cada amenaza, detrás de cada alerta, de cada dispositivo comprometido, etcétera. Entender de dónde viene la raíz de esta infección es súper complicado y por eso pues es importante contar con este tipo de herramientas que nos ayuden a entender la raíz del problema para solucionarlo. Y bueno, Cisco Secure Endpoint nos ayuda con un 97% de reducción del tiempo de respuesta y remediación, que la verdad es bastante alto. Y luego por la parte de la evidencia, es muy difícil también priorizar, ¿no? Cuando tenemos diferentes ataques, en este caso, y no sabemos qué ataque pues tenemos que contener primero. El 86% de la mejora de la efectividad de las operaciones de seguridad, así nos ayuda Secure Endpoint. Vale, vamos a ver ahora un poco las diferencias, ¿no? Del antivirus tradicional, que es la manera antigua, y la manera nueva que hacemos hoy, que es con Endpoint Detection and Response. El software antivirus, bueno, ya sabemos que es un sistema que es en un sistema operativo, pues analiza toda la información, trabajamos con lo que es un escaneo, etcétera, eh, y nos detecta o busca, no sé, malware conocido, como los troyanos, los gusanos, el ransomware, y al detectarlos, en teoría, pues los elimina del sistema, ¿verdad? EDR, ¿qué es EDR? EDR es mucho más avanzado. EDR recopila toda esta información de los endpoints, proporciona las medidas avanzadas, nos ayuda, nos da una capacidad para identificar de dónde se originó el ataque, cómo se está propagando y de esta manera pues lo podemos contener, ¿no? Eh, También nos ayuda a tener respuestas automáticas, respuestas que hayamos programado en la plataforma, o a tener respuestas manuales, a aislar un endpoint, por ejemplo, a limpiarlo y a detener todo este tipo de procesos maliciosos. Es verdad que un antivirus tradicional proporciona medidas de seguridad, pero no suele ser suficiente porque nos perdemos de muchas cosas de lo que esté pasando en el entorno. Por ejemplo, ya sea que se trate de phishing, ¿no? De la descarga de un software sospechoso de un sitio web que no es tan confiable, por ejemplo, pues vamos a tener muchos endpoints comprometidos. El hecho es que los endpoints se verán comprometidos en algún punto y por eso simplemente tenemos que proteger los dispositivos para que no se conviertan en la puerta de entrada de los piratas informáticos o los atacantes. ¿Vale? Pues simplemente para resumir, es importante entender esta parte, también es importante conocer un poco estas diferencias y luego también es importante mencionar que Cisco Secure Endpoint es un híbrido de ambos, ¿vale? Luego también Secure Endpoint tiene más de 20 motores de detección y en este caso lo que es un AV o un antivirus tradicional es solamente uno de ellos, ¿vale? No requiere de descargar firmas, no requiere que se ejecuten escaneos, simplemente recomendaros que os alejéis de los escaneos. Eh, Endpoint simplemente haces un monitoreo continuo en el momento que un archivo llega al dispositivo, o sea que hace el trabajo prácticamente por sí solo. Eh, y bueno, ahora, ¿de dónde viene toda esta información? ¿Vale? La inteligencia que alimenta Secure Point es una de las mejores del mundo. Viene de Talos, no sé si lo habéis escuchado.
pues Talos es la organización no gubernamental de investigación de amenazas más grande del planeta. Es un grupo élite que cuenta con un montón de expertos que están solamente dedicados a esto, a cazar a los villanos. Obviamente no podemos proteger lo que no estamos viendo. Si vemos más amenazas, pues vamos a ver más malware, más ataques y podemos bloquear más. Cisco Secure Endpoint, si lo queréis buscar, como digo nuevamente, es de hecho, pues podemos bloquear muchísimo más gracias a Talos que otros proveedores. De hecho, pues una cosa así como para mencionar, trabajamos con un montón de gobiernos y es público que tenemos hasta un equipo trabajando en Ucrania antes de la guerra. Y este equipo pues está identificando campañas de ciberseguridad, está ayudando con diferentes ataques. Y bueno, mencionar que el blog de Talos es súper interesante. Si queréis tener más información, pues podéis ir allí para estos que están un poco más metidos en el mundillo de ciberseguridad, ¿vale? Luego, cuando hablaba de los tres pasos fundamentales, ¿vale? El primero que es prevenir o proteger en este caso, luego el segundo detectar y responder, lo vamos a ver. Esta es la primera parte, proteger. Eh, Nosotros diseñamos nuestras soluciones para integrar, ¿vale? Al hacer eso podemos automatizar muchísimas cosas que luego Andrés nos va a enseñar un poco en la plataforma. Bloqueamos más amenazas que nadie, pero bueno, sería una tontería pensar, ¿no? Que el malware no va a entrar nunca y que vamos a estar 100% protegidos. En caso de que el malware entre, por ejemplo, si lo hace, nosotros lo detectamos de inmediato porque nunca perdemos de vista lo que hace un archivo, por ejemplo, o a dónde se va el archivo. ¿Vale? En el momento en que pasa o que hay un comportamiento malicioso, sabemos exactamente en qué endpoint se encuentra para remediarlo automáticamente. Esto pues es una de las ventajas que tenemos. ¿Vale? Mientras hacemos eso, pues se actualiza automáticamente todas las técnicas de protección para bloquear el archivo de todas las partes. Se bloquea el archivo de los dispositivos, de la red, del correo electrónico, etcétera, para que no vuelva a ser un problema, ¿vale? Para ninguno de nuestros clientes. Luego también, eso simplemente lo puse aquí, lo de falsas alarmas. Hay demasiado, no sé, tumulto, alboroto, no sé cómo se dice, pero tenemos muchísimas notificaciones, muchísimas alarmas de actividades sospechosas, ¿vale? Y de hecho, pues las estadísticas mencionan que el 95% de los falsos positivos no nos traen valor, son falsos positivos y no nos traen ningún valor a la mesa. Entonces, simplemente, pues aquí deciros que tenemos que parar de perder el tiempo, básicamente, con cosas que a lo mejor no nos están añadiendo ningún valor. Nuevamente, no lo digo yo, esto ha sido validado por pruebas de terceros. Aquí tenemos los AP Comparatives, los MIRCOM y, bueno, los laboratorios NSS. Si queréis tener más información, podéis descargar los resultados de estos comparativos. Y, y bueno, básicamente Cisco Secure Endpoint nos provee una mayor eficacia de seguridad con la menor cantidad de falsas alarmas. Sí que es verdad que en el mercado hay muchísimas soluciones, pero algunas nos proveen una seguridad mucho menor y tenemos muchos más falsas alarmas, ¿vale? Eh, vale, vamos a la segunda fase y a la tercera, que es la parte de la detección y de responder. ¿Vale? Yo lo he puesto todo en un slide. No sé si creo que luego del webinar os enviaremos la presentación. Hay muchísima más información. Y bueno, por la parte de detección vemos muchísimas cosas, ¿vale? El seguimiento continuo de la efectividad, la búsqueda avanzada en points, luego la parte de sandboxing, que sandboxing es cuando, por ejemplo, tenemos una amenaza, pero no sabemos si es una amenaza legítima o qué es, o etcétera. Muchas veces, pues no, se cuestiona. Entonces se pone como en una parte de sandboxing, una parte separada, para luego clasificarla, qué tipo de amenaza es, o si es una amenaza, o si es algo que va a comprometer la organización. Luego también tenemos un montón de indicadores de compromiso, ¿vale? Esto viene de un montón de telemetría detrás. Em, Luego también mencionaros que luego Cisco Secure Endpoint tiene perdón, y Cisco Secure tenemos, nosotros trabajamos con APIs abiertas, o sea, por el tema de integración, nos podemos integrar muy bien también con terceros. Si tenéis
no sé, producto de otro fabricante que tenga las APIs abiertas, pues se puede integrar con nuestra solución. Luego, para la parte de respuesta, que ya me he adelantado hablando de las APIs, eh, podemos hacer muchísimas cosas, ¿vale? Podemos personalizar nuestras listas, podemos hacer un control de las aplicaciones y las listas de permitidos. Aquí en control de las aplicaciones, el otro día hablaba con un cliente que, bueno, es una empresa bastante grande, diría yo, tiene más de 20.000 endpoints y no querían que en estos endpoints, por ejemplo, hubiese lo que es la aplicación de WhatsApp. Entonces, pues aquí también podemos controlar las aplicaciones, tener visibilidad de las cosas y todos los archivos que se descargan en estos dispositivos. Y el aislamiento de endpoints. Obviamente, cuando tenemos un endpoint o un dispositivo infectado, es importante que sepamos si lo podemos aislar, si lo podemos poner en cuarentena, qué podemos hacer con este, con este dispositivo, ¿vale? Luego hablar un poco de XDR, que quiere decir Extended Detection and Response, ¿vale? En este caso lo tenemos integrado con Cisco SecureX. No sé si habéis escuchado de Cisco SecureX. Cisco SecureX es una plataforma gratuita. Básicamente accedemos desde cualquier producto de Cisco Secure. Por ejemplo, si tenéis Cisco Duo, Cisco Umbrella o etcétera, otro producto de Cisco como tal de Cisco Secure, pues tenéis acceso a lo que es el Cisco SecureX, ¿vale? Eh, que lo he mencionado, se puede integrar muy bien con terceras partes. Y básicamente, pues este es nuestro XDR, ¿vale? Que se llama así. Lo veremos ahora con Andrés también. Tenemos unas funciones más avanzadas. Vamos a hablar de la función de orbital, ¿vale? Este me lo he dejado en inglés. Es una nueva capacidad avanzada de Cisco Secure Endpoint. Está simplemente diseñada para identificar y hacer investigaciones mucho más avanzadas para buscar amenazas y hay muchas consultas que ya están también preestablecidas, por lo cual pues nos facilita la búsqueda. Nos permite tener una visibilidad mucho más profunda de lo que sucedió en un endpoint, por ejemplo, en un momento dado, si queremos saber algo en particular, o si queremos analizarlos todos, también podemos analizarlos todos. Eh, no sé, ya sea que se esté haciendo como una investigación como parte de una respuesta a un incidente o bueno, simplemente porque queremos tener esta visibilidad y el cumplimiento y hacer que el cumplimiento de las normas se establezca. Casos de uso para Orbital. En este caso vemos Threat Hunting, que traduce la caza de amenazas, ¿vale? Simplemente busca los artefactos maliciosos en tiempo real. Luego también tenemos la investigación de incidente, que lo he mencionado antes, es importante entender la raíz del incidente para poder acelerar la remediación. Sabemos que en ciberseguridad el tiempo es crítico. Em, Luego también tenemos las operaciones de IT, ¿vale? Simplemente que rastrea estos espacios en el disco, en la memoria, etcétera. Y luego también lo que mencionaba antes de vulnerabilidad y cumplimiento, ¿no? Que podemos verificar el estado de los sistemas operativos, es algo importante, es como las versiones, ¿no? que tenemos, es súper importante que actualicemos nuestros sistemas, los parches, y muchas veces pues estas cosas a nosotros se nos pasan, ¿no? No nos ponemos una nota o una lista, entonces pues la herramienta nos ayuda. En resumen, ¿qué valor comercial nos puede traer tener Orbital como tal? Es simplemente que le ayudamos a obtener la información que se necesita en tiempo real para investigar y responder a las amenazas, obviamente más rápido y de una manera mucho más segura, ¿vale? Como resultado, pues obviamente se ayuda a reducir el ciclo de vida del incidente, lo que hablamos antes, que el tiempo es súper crítico, o a una violación, por ejemplo, de los datos que podemos estar lidiando con ella y es importante pues mitigar el costo de esta violación porque puede ser perjudicial para el negocio. Y luego con Orbital también tenemos aquí el acceso a la nube de sandboxing que había mencionado anteriormente, que es cuando pues separamos, ¿no? la información para luego clasificarla. Luego otra funcionalidad avanzada es de threat hunting, ¿vale? Esta también la veremos un poco más
con Andrés. Simplemente threat hunting es un enfoque proactivo que, que nos ayuda a detectar las amenazas avanzadas que estén ocultas, por ejemplo. Esta capacidad se ofrece únicamente como parte de una licencia Premier, que es la licencia más avanzada que tiene Cisco Secure Endpoint. Eh, Básicamente, ¿qué hace esto? Esto nos dice lo que ha pasado, cómo se ha detectado el ataque y qué puede pasar a continuación. En términos de respuesta, prácticamente nos envían la respuesta y ya nosotros decidimos si vamos a seguir estos pasos o no, pero básicamente pues es eso. El propósito pues es como descubrir eh, los daños y luego mirar un poco de cara al futuro los efectos secundarios y obviamente pues esto está aprovechándose de la tecnología de, de Cisco como tal y también de la experiencia de Talos, o sea, es una combinación entre tecnología y equipo humano. Aquí trabajan mucho los expertos de Cisco, ¿vale? Que impulsan estos playbooks también, ¿vale? Que nos ayudan a desarrollar ese sistema. Bueno, simplemente es eso, un poco también lo que dicen los clientes de Cisco Secure Endpoint. Yo sé que Cisco pues se suele conocer en el mercado como una empresa de networking, de switches, etcétera, pero Cisco ha trabajado mucho con lo que son las adquisiciones, o sea, no es una solución nueva, lleva muchísimos años en el mercado, es una arquitectura escalable e integrada. Un caso de estudio que ahora mismo se me viene a la mente es, por ejemplo, el aeropuerto de Estambul. Creo que tiene más de 10 millones de pasajeros que el aeropuerto de Madrid y me parece que el doble, o sea, más de 20 millones de pasajeros que el aeropuerto de Barcelona. Ellos usan Cisco Secure Endpoint y bueno, una de las cosas que nos han dicho es que han ganado muchísima visibilidad, que ahora tienen todo unido en una sola plataforma, lo que hace en este caso que es SecureX, y luego obviamente pues que tienen un tiempo de respuesta y detección mucho más rápido que anteriormente. Si queréis algún caso de estudio, cualquier cosa, podéis contactar con nuestro partner Orbe o simplemente buscar también esta información en nuestra página web. De mi parte es esto. Os voy a dejar con Andrés para que os enseñe un poquito más lo que es el dashboard y vayamos un poco a la parte práctica. Andrés, te los dejo. Vale, perfecto, Melissa. Muchísimas gracias. Si me Melissa, que permite. estaba silenciado. Simplemente antes de empezar con Andrés, recalcar un poco esa parte de experiencia que has comentado, ¿vale? Porque muchas veces sí que hay clientes que sí que conocen soluciones de antivirus de toda la vida, pero claro, ¿qué ocurre? Que hace 10 años no era muy frecuente el tener desplegadas soluciones avanzadas en el endpoint. ¿De acuerdo? Sí que has nombrado AMP, Advanced Malware Protection, pero un poco incidir eso en que AMP, ¿verdad?, viene de la compra de Shotfire en 2013, es decir, que es una solución longeva en el mercado, ¿no? Exactamente. Y que con esa parte de compra de Shotfire, pues bueno, también se adquirió Immunet, que es la parte de antivirus que tenía también Shotfire, es decir, que en total pues estamos hablando de en torno a 20 años de experiencia en todo lo que es la parte de análisis y detección de amenazas en el endpoint. Que es algo muy importante. Casos, has comentado el del aeropuerto, también a nivel nacional hay, pues bueno, lo que has comentado, grandes administraciones públicas que lo tienen y, por supuesto, también grandes empresas, ¿de acuerdo? Que, bueno, eso sí, si queréis cada uno de los asistentes, pues os podemos dar más información, ¿de acuerdo? Sobre el tipo de clientes que lo tienen. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias, Melissa, ¿vale?, por Ah, la presentación y vamos a Andrés, si quieres, con esa parte de SecureX. Seguro, Daniel. Bueno, voy a compartir mi navegador y me indican cuando puedan verlo. ¿Ahí logran verlo? sí, ¿Sí? lo vemos. Sí, Vale, perfecto. perfecto. Bueno, aquí lo que primero nos encontramos es la consola de Cisco Secure Endpoint, donde vamos a tener de una manera sencilla integrada toda la información que es colectada a partir de los conectores que se despliegan en los distintos dispositivos, ¿sí? Cabe destacar que Secure Endpoint puede ser implementado en distintos tipos
plataformas, ¿sí? Como puede ser Windows, macOS, Android, Linux, iOS, ¿sí? Para un dispositivo móvil, por lo cual lo que se busca desde Cisco es que a nivel de protección y visibilidad podamos ofrecerle a los usuarios finales una protección integral sin importar qué tipo de dispositivo es el que se está utilizando, ¿sí? Daniel comentaba un poco la historia de AMP, que ha venido por la adquisición de Sourcefire, por lo cual no es un producto nuevo que tenga pocos años en el mercado, sino que tiene un desarrollo muy largo. Pero aquí también lo que es interesante agregar es que van a encontrar este módulo en distintos productos de Cisco, ¿sí? Lo que tradicionalmente se conocía como AMP, Advanced Malware Protection. Hoy la sesión está enfocada en la solución para endpoints, pero el módulo de AMP puede ser implementado dentro de un firewall, dentro de un gateway de correo electrónico, dentro de un proxy, dentro de Umbrella, en fin. Desde Cisco lo que buscamos es que este bloque de seguridad podamos implementarlo en cada una de las plataformas. Dicho esto, ¿qué es lo que me permite? Que si veo una amenaza en mi gateway de correo electrónico, el motor de AMP va a poder hacer el análisis y va a poder tomar una determinación, ya sea para bloquearla, para permitirla, o en el caso que sea una amenaza nueva y no tengamos información porque fue creada hace pocos minutos, lo que normalmente se llama una amenaza de día cero, tener la posibilidad de enviar a un sandbox ese fichero, hacer una detonación segura y ver cuál es el comportamiento de lo que llamamos el file análisis, ¿sí? Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque toda esa información Talos la correlaciona, por lo cual un cliente en otra parte del mundo que esté utilizando un firewall o que esté utilizando un gateway de correo electrónico, cualquier tipo de detección o análisis que haga va a correlacionar esa información con Talos y automáticamente la va a poner a disposición de otro cliente que puede estar en España y que puede estar utilizando la solución de Cisco Secure Endpoint, ¿sí? Por lo cual, no es que analizamos y vemos amenazas solamente desde el punto de vista de endpoint. Lo hacemos en el endpoint, en el firewall, en el gateway de correo, en el proxy, en Umbrella, etc. Esto en definitiva lo que nos permite es reducir los tiempos de detección de cualquier tipo de amenaza que pueda estar dando vuelta en Internet. Entonces, dicho esto, vamos a pasar un poco de detalle a la demostración. Aquí, como dije, tenemos la consola, ¿sí? De Cisco Secure Endpoint. Vamos a tener un dashboard con información relevante a, bueno, cuál es el porcentaje de dispositivos que están comprometidos y en qué bloques están. Si están en un bloque de protección, de auditoría o en el bloque de triage. De manera muy sencilla, al moverme en Overview puedo ver la totalidad de mi entorno, ¿sí? Donde puedo ver, bueno, los equipos comprometidos basados en el tipo de eventos, ¿sí? Si es un malware, si es un tipo de análisis retrospectivo, si fue una amenaza detectada y fue que me enviada a cuarentena, cuáles son los hosts que han estado asociados a ese tipo de amenazas. Desde el punto de vista de amenazas también asociadas por el nombre de la amenaza, ¿sí? Y aquí podremos ver algún tipo de malware o ransomware quizás conocido por alguno de ustedes, por ejemplo, WannaCry, Tesla, en fin, distintos tipos de amenazas que puedan ser detectadas. Y aquí en la derecha también un módulo que es el de vulnerabilidades, es decir, AMP también hace un análisis del software que está instalado en el equipo del usuario final y nos puede decir, mira, hay una versión de Acrobat que es un tanto vieja y que presenta determinadas vulnerabilidades. Es recomendable hacer un upgrade de esa versión o del navegador para, bueno, protegerse frente a nuevas vulnerabilidades. Uno en cualquier momento, al hacer un clic en cualquiera de ellos, ¿sí? Puedo ver aquí toda la información referida a Mozilla, ¿sí? Y bueno, me va a poner a disposición toda la información que tenga y por qué es interesante hacer un upgrade de este caso de Acrobat, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo cada uno de los CVEs asociados a esta versión y por qué es importante hacer una actualización del módulo de Acrobat en el equipo de los usuarios, ¿sí? Por otro lado, tengo, como dijimos antes, información asociada a los computadores, basados también en los distintos sistemas operativos. Si tenemos algún equipo que pueda tener alguna definición fuera de fecha, aquí es una demostración, por lo cual alguna información puede ser que esté muy completa y otra incompleta, porque es tráfico de una demostración, pero sí nos sirve de referencia para poder analizarlo. Entonces, puedo partir desde aquí, empezar a hacer un análisis y decir, bueno, mira,
Aquí se ha detectado una amenaza que es llamada Tesla, ¿sí? Y me va a dar toda la información asociada a los distintos ficheros que fueron asociados a esa amenaza, cuáles fueron las técnicas utilizadas, mapeadas al framework de Mitre, del Mitre Attack, con lo cual esto es muy interesante si estamos hablando de un tipo de amenaza del tipo de command and control, de un movimiento lateral, de un escalación de privilegios, etcétera, ¿sí? En cualquier momento lo vamos a poder asociar. Por lo cual, lo interesante acá es que empezamos a ponerle nombres y títulos a amenazas, a ficheros maliciosos asociados a categorías y de esta manera, de manera muy sencilla, poder entender, bueno, ok, es una amenaza, ha sido detectada con un 80, un 90% de veredicto malicioso, pero ¿qué es lo que hace? ¿A qué hace alusión ese tipo de malware? Y lo muy interesante es que cuando vemos una amenaza, a veces la encontramos a partir de un host que es detectada, ¿sí? Pero nos gustaría saber a lo largo y ancho de nuestra organización qué es lo que ha sucedido con ese tipo de fichero. Y acá tenemos dos botones, ¿sí? Uno que nosotros llamamos File Trajectory y otro que llamamos Device Trajectory. Esto al hacer un clic aquí me va a llevar a un módulo. A ver, vamos a abrir este de aquí, si es que tiene cargada de información. Ahí va. Me va a llevar a un módulo donde me va a ir indicando la trayectoria desde el punto de vista del dispositivo de ese fichero. Es decir, en qué momento fue visto por primera vez y, digamos, hace un análisis retrospectivo hacia atrás, por lo cual no es solamente desde el punto de vista de detección, sino previo a eso, o sea, cómo ha comenzado la detección de este malware. Por lo cual tendremos una línea de tiempo y los distintos ficheros que puedan haber sido asociados frente a esa amenaza. ¿Sí? Puede haber nacido a través de la descarga de un fichero y a través de ahí puede haber asociado otro fichero y propagarse y demás, o puede haber hecho algún tipo de escalación de privilegios. Aquí vamos a tener esta línea de tiempo que mencionamos. En cualquiera de los casos podemos hacer un clic en cada uno de los puntos y acá me va a dar toda la información asociada a cada una de las etapas de cómo se... cómo actuó esta amenaza particularmente en este dispositivo que estamos asociando, ¿sí? Y qué tipo de técnica del framework de Mitre Attack ha ejecutado en cada uno de los parámetros. Por lo cual esto es muy interesante porque nos permite ver también la raíz y el origen de una amenaza en cada uno de los dispositivos de nuestra organización. No simplemente de decir, bueno, Secure Endpoint lo ha detectado y lo ha bloqueado, sino podemos ver hacia atrás cuál fue el punto de entrada, cómo ese malware se comportó dentro del dispositivo, cómo intentó hacer una escalación de privilegios o cómo intentó hacer una propagación de amenazas. En cualquier caso, tenemos un botón aquí que dice Take a Tour, por lo cual en cualquier módulo de Secure Endpoint que yo esté parado haciendo un análisis, una investigación, voy a tener disponible este botoncito aquí de Take a Tour y me va a enseñar un video, voy a bajar el volumen para que no nos acople, donde me explica puntualmente la funcionalidad que estoy viendo en este caso. ¿Sí? Device Trajectory, por ejemplo. De qué se trata, qué información me puede arrojar. Una especie de demostración grabada en un video de, bueno, cómo le puedo sacar un poco más de provecho a esta función que estoy en este momento analizando. Y esto, como digo, lo voy a tener para cada uno de los distintos bloques de Secure Endpoint. ¿Sí? Volvemos al dashboard. Por un momento, entonces dijimos, podemos hacer un análisis de las vulnerabilidades, podemos tener una información detallada por los distintos tipos de amenaza, basados en los hosts, basados en distintos tipos de información que es colectada. Y un módulo muy interesante de Secure Endpoint es que tenemos la posibilidad de, en cualquier momento, de manera automática, poder enviar un fichero a lo que llamamos un sandbox, ¿sí? Un análisis de sandbox y ver cuál es el comportamiento de ese fichero. Por defecto, la plataforma lo va a hacer de manera automática cuando detecte que un fichero puede tener una característica maliciosa, pero el hash no representa ninguna información de momento. De manera automática puede tomar una muestra de ese fichero, enviarlo a un sandbox, en paralelo bloquearlo a nivel del endpoint y a lo largo de un par de minutos tener una respuesta de ese entorno de sandboxing y conocer cuál ha sido el veredicto, si estamos hablando de un fichero malicioso. Entonces, si me voy a clic aquí por un momento a la parte de, déjenme por aquí, File Analysis, aquí lo tengo.
A File Analysis voy a tener un listado de distintos ficheros que han sido submitidos, ¿sí? Con cada uno de los reportes. Entonces puede ser desde una URL a puede ser un fichero ejecutable o cualquier otro tipo de fichero, ¿sí? Un fichero Word. Y aquí en cada uno de los casos voy a tener el resultado del veredicto, 80% malicioso, 72%, y el reporte asociado. Voy a hacer un clic en alguno de ellos como para que lo veamos, ¿sí? Toda la información, aquí que ha detectado algún tipo de información de JavaScript, pero podría hacer un clic aquí en el reporte y automáticamente esto me va a llevar al reporte del análisis y cuál ha sido el comportamiento de, en este caso, una URL al momento de abrirlo en un sandbox, ¿sí? Con los distintos indicadores que han sido utilizados, la actividad de red, ¿sí? Desde el punto de vista de tráfico HTTP, DNS o sesiones de TCP/IP, los distintos procesos que ha ejecutado en el equipo en el cual fue analizado, los artefactos, ¿sí? Si ha tenido algún tipo de actividad a nivel de registro de una máquina Windows y la actividad desde el punto de vista de fichero. En cualquier momento podría descargar una captura de pickup para hacer un análisis, no sé, en un Wireshark o en algún tipo de aplicación y entender más detalladamente qué es lo que ha hecho. Y por otro lado, va a darnos un video grabado de la máquina en la cual ha sido la detonación, por lo cual podemos ver en un dispositivo cuál es el comportamiento de ese fichero en el momento de ejecutarlo, ¿sí? En este caso es una URL, pero puede ser un ejecutable. Ahí puede ser que tarde ahí unos segunditos hasta que cargue. Ahí está, ¿sí? Nos va a dar un video, en este caso de 1 minuto 52, donde si lo dejamos correr, bueno, nos va a mostrar cuál es el comportamiento en un equipo, en este caso Windows, al momento de hacer una ejecución o al momento de hacer la carga de esta URL en cuestión que estamos viendo, ¿sí? Por lo cual es muy interesante. Volvemos al punto. Dijimos que este módulo lo tenemos disponible en cada uno de los productos, por lo cual también lo que puede suceder es que a Sandbox fue enviado un fichero a través de un gateway de correo electrónico o lo ha enviado a Umbrella de un cliente que está en otro país, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si 10 minutos antes del análisis que estamos haciendo, otro cliente con una solución de gateway de correo envió un sample para hacer una detonación y ver el veredicto, en el caso nuestro, si recibimos ese mismo fichero, no es necesario que volvamos a hacer una detonación porque ya vamos a tener ese análisis hecho previamente, ¿sí? Por lo cual acá el poder de la correlación de eventos de múltiples clientes, múltiples plataformas a lo largo y ancho del mundo, ¿sí? Entonces voy a cerrar por aquí un momento. Entonces, como digo, podemos descargar el reporte, podemos tener toda la información y eso es muy interesante al momento de hacer los análisis. Si se quisiera, dependerá ya también de la licencia que es adquirida, pero uno pudiese también enviar ficheros para hacer una submisión de manera manual, ¿sí? Por lo cual tengo un fichero que lo tengo en un pendrive o me lo han pasado, quiero ver cuál es el comportamiento, no estoy seguro de si es una amenaza o no. Bueno, puedo submitirlo al sandbox, hacer la detonación de manera segura y ver cuál es el comportamiento de ese fichero sin correr ningún tipo de riesgo, hacerlo en un entorno totalmente seguro, ¿sí? Entonces, la plataforma, como vemos, es muy potente, dividida en múltiples bloques, nos va a dar protección desde el punto de vista de movimientos laterales, nos va a dar información de la trayectoria de los distintos ficheros y también nos va a dar un poco la salud de los dispositivos desde el punto de vista de las aplicaciones que tengan instaladas y si alguna de ellas requiere de alguna atención en particular para hacer un análisis, ¿sí? Por un momento voy a detener aquí porque quiero enseñarles la otra consola que tenía para enseñarles hoy, que es la de SecureX, ¿sí? Ahí, mientras, Daniel, si quieres comentar algo mientras voy cargando mi otra demo. Sí, nada, perfecto. Completar el espacio. Hay una pregunta, Melissa, si quieres, que nos dicen si Cisco Secure Endpoint, por lo que están viendo también que tiene funcionalidades avanzadas y demás, si es solo para grandes empresas, grandes administraciones, o depende también, o sea, si se puede utilizar también para pymes. Sí, claro. De hecho, el mínimo de licencias que se puede tener en Cisco Secure Endpoint es 25, ¿vale? Y obviamente también está diseñado para pymes. Bueno, sabemos que en España tenemos demasiadas pymes. Y de hecho, bueno, no sé si lo comentaste, Daniel, también hay un kit digital, ¿vale? Para pymes.
que puedes tener más información y bueno, Cisco Secure Endpoint cubre, tiene todos los cumplimientos y requisitos para aplicar para este kit digital, pero el mínimo de licencias serían 25. Bien. Un segundito más. Ya terminamos por aquí. Bueno, otra cosa que también me gustaría agregar, que creo que no lo he dicho antes y justamente ahora lo estaba pensando, es que, bueno, si por ejemplo perdemos la conectividad a Internet o algo que pasa, ¿no? Muchas veces las soluciones pues ya nos dejan de funcionar. Lo bueno es que Cisco Secure Endpoint sigue funcionando si estamos dentro o fuera de la red, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta, que seguimos protegidos, que esto es súper importante a la hora de los trabajadores remotos, que bueno, hoy tenemos demasiado trabajo híbrido y bueno, muchísimos dispositivos para proteger, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Vale, bien. Bueno, ahí creo que ya tenemos por aquí la demo cargada. Voy a volver a compartir por un momento. Sí, para el sector educativo también tenemos un paquete especial, ¿vale? Creo que Cisco como tal se ha enfocado bastante en crear paquetes de este tipo, ¿vale? Para Umbrella también hay un paquete que se llama Umbrella para Educación y ahora tenemos un paquete nuevo para protección de endpoints que está dedicado para los centros educativos. De hecho, es un paquete bastante generoso. El licenciamiento no se hace por absolutamente todos los dispositivos, entonces sí que en este caso, os recomendaría em, pedirle más información al partner para el tema de a Orbe, para el tema de las cotizaciones como tal y cómo se hace el licenciamiento. Porque es un licenciamiento especial, o sea, es diferente, es educativo y Cisco es bastante generoso con los centros educativos. Muy Y bien. sí, para el tipo de las licencias de prueba, que veo también aquí la pregunta para complementar, yo simplemente siempre recomiendo a todos los clientes y a todo el mundo como tal, ¿no? ¿Por qué no poner una prueba que es gratuita? Y sobre todo, podemos descubrir algo que a lo mejor tenemos y no lo sabemos, que es lo que suele pasar con seguridad, que estamos siendo atacados, pero no lo sabemos, ¿vale? Entonces, sí que os recomendaría en este caso hablar con Orbe para poder instalar la prueba, ¿vale? Y descubrir qué está pasando en la red o en estos dispositivos que no estamos viendo. Así es, muchos clientes dicen que ellos no tienen ningún problema de seguridad, que su antivirus funciona bien, que les detecta cuando hay algún problema y resulta que cuando hacemos un trial, pues vemos amenazas ocultas que llevan pues muchísimos días latentes y que un antivirus normal no ha sido capaz de detectarlo. Así que, como dice Melissa, muchas veces pues puede ser, bueno, considerarse como una pequeña auditoría el hacer trials de este tipo y ver realmente, pues eso, estas funcionalidades que estamos viendo con Andrés. Pues muy bien, Vale. Andrés. Y luego, Bueno, continuamos entonces. Aquí ahora lo que tengo es mi consola de SecureX. Como comentaba Melissa y Daniel anteriormente, cualquiera de las soluciones de seguridad de Cisco ofrece de manera gratuita el acceso a esta consola que se llama SecureX y que nos va a permitir hacer muchas funciones. Hoy vamos a comentar dos o tres de ellas, las más relevantes, ¿sí? La primera creo que es muy interesante para todos, es la posibilidad de consolidar eventos y alertas de múltiples fuentes, ya sea de productos de Cisco como productos de tercero. Por lo cual aquí podemos ver que en mi dashboard tengo información de mi gateway de correo electrónico, tengo información de Umbrella, por aquí abajo seguramente podré tener algo de AMP o podré configurar y decir, bueno, mira, tengo determinados productos ya integrados con SecureX, son los que dispongo, puedo tener un Firepower, puedo tener un proxy, un Security Web Appliance, y de aquí definir qué tipo de información quiero asociar a la vista, ¿sí? Voy a cambiar por un momento aquí en Endpoints, ¿sí? Abrir el rango de análisis, ponerlo 90 días, vale. Y aquí, como decimos, ¿no? Poder desplegar qué tipo de información queremos como parte del dashboard, ¿sí? ¿Qué me va a permitir esto? Bueno, de una manera sencilla, consolidar la información de múltiples fuentes y al momento de hacer un análisis, una investigación, bueno, poder
consolidar información y no tener que estar haciendo un pivoting de múltiples fuentes, ¿sí? Por un lado Secure Endpoint, por el otro lado Umbrella, por el otro lado la solución de NAC, etc. A la izquierda vamos a tener un tab donde tendremos todas las soluciones que podremos integrar. Dijimos que era posible también integrar con una plataforma de tercero, por lo cual si el otro fabricante o vendor dispone de una integración vía API, podríamos conectarnos con ellos vía API y atraer información de un firewall, por ejemplo, o de un proxy de otro vendor, ¿sí? Lo que es necesario sí o sí es que este fabricante tenga la posibilidad de hacer una integración vía API para poder leer y compartir información. A la derecha vamos a poner a disposición algunos artículos relevantes por parte de Cisco Talos, alguna actualización, algún tipo de malware que ha sido detectado a nivel global y es importante tener información, en fin, todo tipo de información, no sé, la expiración del protocolo TLS y que es importante actualizarlo en los distintos productos que tengamos implementados, etc. Este es uno de los módulos, como dijimos antes, ¿sí? Donde podremos consolidar información de las distintas fuentes. Aquí, por ejemplo, a ver si logro colectar información, porque va a ser relevante. No está cargada, está vacía aquí. Bueno, no importa, lo comentamos. Tendríamos también la posibilidad de colectar información desde el punto de vista del framework de Mitra Attack, ¿sí? Aquí la demo no me está tomando la información cargada, pero podría tener un bloque también donde me pueda decir, bueno, mira, hemos visto amenazas asociadas con command and control, con escalación de privilegios, etc. Entonces, este es uno de los puntos que nos da SecureX. Podremos hacer una customización de la consola diciendo, bueno, vamos a cerrar por aquí, y podría elegir uno aquí en Customize qué información de qué fuentes quiero recolectar y quiero enseñar yo aquí, ¿sí? Es decir, bueno, mira, del Firepower me interesa solamente el sumario de los eventos, ¿sí? No la totalidad. Del proxy, bueno, me interesan los ficheros analizados por el módulo de MP en el caso del proxy, ¿sí? Uno puede ir personalizando cuál es la información que quiere ir desplegando. Lo voy a guardar y aquí por debajo me irá agregando cada uno de los bloques diferentes con la información, ¿sí? Lo mismo, puedo ir achicando, agregando, puedo hacer el diseño del dashboard como lo deseo. Ahora bien, lo que muchas veces sucede es que alguien dice, bueno, mira, hay una nueva amenaza, hay un nuevo tipo de malware o ransomware en Internet. Me gustaría saber si hemos visto algo en nuestra red, si se ha detectado algún tipo de amenaza o de información. Y aquí podemos ingresar a nuestro blog de Talos, donde Cisco publica muchísima información relacionada a nuevas amenazas, ¿sí? Entonces uno podría buscar algo, por ejemplo aquí, WannaCry, con algún tipo de malware, y decir, mira, sé que hay un ransomware que se llama WannaCry, muchos lo conocen, pero quizás no tienen los detalles de cómo actúa o cómo trabaja WannaCry. Y uno podría ver aquí toda la información de un reporte de, bueno, cómo trabaja WannaCry, cuáles son los diferentes indicadores de compromiso, siendo ficheros hash, IPs, URLs, nombres de dominios, direcciones de correo electrónico, en fin, un montón de información. Que si les hago la pregunta a cualquiera de vosotros hoy en la audiencia, si en cuestión de algunos minutos me pueden indicar si en vuestra red se ha visto tráfico asociado con WannaCry, probablemente no me puedan dar una respuesta en pocos minutos, sino que tendrán que, bueno, tomarse un tiempo para colectar la información relacionada a WannaCry, consultarla con cada uno de los puntos de entrada de la red, ya sea el firewall, el proxy, Umbrella, Secure Endpoint, por ejemplo, buscar en los logs y luego empezar a cruzar esa información para tener un veredicto final. Entonces, aquí lo que nos permite el bloque de SecureX es, mediante un plugin que tengo instalado en mi navegador aquí arriba, ¿sí? Tenemos esta X en verde, tengo mucha información disponible, pero me voy a centrar en un análisis o lo que llamamos un threat hunting, ¿sí? Al hacer un clic en esta lupita que tengo aquí, lo que va a hacer este módulo es, va a leer la página en la que yo estoy situado en este momento. Y aquí hago una aclaración. Puede ser una página de Cisco Talos, como puede ser una página de un tercero, de Fortinet, de Checkpoint, de Palo Alto, o una página de internet que publique información relacionada a amenazas, ¿sí? No es que esto solamente funciona con Talos. Puedo estar leyendo cualquier página. Y aquí lo que me va a decir, mira, hemos encontrado 51 indicadores de compromiso asociados con WannaCry en esta página. Entonces,
Si uno quisiera hacer el análisis, tendría que colectar estos indicadores de compromiso y, como dije antes, ir buscando por cada uno de los módulos o los productos que tengo en mi red, analizar los logs y luego tomar una decisión final. Entonces puede decir, bueno, mira, quiero hacer un análisis en este caso de los 33 indicadores de compromiso maliciosos y unos 2 que son sospechosos. También los vamos a agregar aquí. Entonces digo, bueno, vamos a hacer una investigación sobre estos indicadores de compromiso que han sido detectados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la plataforma en este momento? Va a hacer lo que sería un copy-paste de esta información, la va a copiar desde la página que estoy parado y me la va a llevar al bloque de Threat Response en SecureX, ¿sí? Y acá lo que va a estar haciendo la plataforma es en tiempo real ir consultando cada uno de estos indicadores de compromiso a cada uno de los productos que tengo previamente integrado con SecureX. Tengo Umbrella, tengo Secure Endpoint, tengo el proxy, tengo el gateway de correo electrónico. Bueno, le voy a ir consultando a cada uno de ellos estos 33 indicadores de compromiso, ¿sí? Para ver si han visto algo relacionado con alguno de ellos, ya sea en un correo electrónico, en una sesión de un firewall, en una consulta de DNS a través de Umbrella, en un fichero en AMP, en cualquiera de los vectores de ataque que podamos estar detectando. Tomará algunos segundos más, algunos minutos más, y ya prácticamente va a finalizar. Por lo cual aquí podemos ver, vamos, 28 de 33, casi ya terminamos, ¿no? En cuestión de muy pocos minutos, la plataforma nos genera un mapa, ¿sí? Con los indicadores de compromiso que han sido vistos. Ahí ya casi terminamos, 32, 33, un segundito más. Vale, ahí he finalizado, ¿sí? Entonces, me muestra la línea del tiempo de cuándo ha sido detectado cada uno de esos, los targets, si ha sido malicioso, sospechoso o limpio, ¿sí? Los módulos, tendría aquí, es decir, cuáles son los productos que se les ha consultado información y han arrojado alguna visibilidad respecto a esta consulta, ¿sí? En este caso, la reputación de AMP, Umbrella, Talos, por ejemplo. Quizás podría estar también aquí un firewall o un proxy o el gateway de correo electrónico si se ha visto algo en alguno de esos vectores de ataque, ¿sí? Los targets, cuáles han sido los equipos que han estado asociados con esta amenaza, con sus respectivas direcciones IP, ¿sí? Los indicadores de compromiso asociados, ya sea por distintos tipos de hash, por IPs, por URLs, etc. Y a partir de aquí puedo hacer un análisis o tomar una acción asociada a ello. Puedo ver desde un endpoint que ha estado asociado con este tipo de detección, ¿sí? Y al desplegarlo aquí podría hacer una investigación posterior o podría, por ejemplo, mover el equipo a un a un bloque de triage, podría ser un isolation, ¿sí? O podría, por ejemplo, si es algún tipo de fichero o alguna URL, tomar una acción global, es decir, poder bloquear la URL o bloquear el fichero a lo largo y ancho de mi compañía. Es decir, quiero bloquear esta URL, ¿sí? La voy a bloquear automáticamente en mi gateway de correo, es decir, si alguien recibe un correo electrónico con esta URL en alguna parte del correo, ya sea en el texto o en el adjunto, poder bloquearlo. Lo mismo con el fichero. Quiero bloquear este fichero, por lo cual si alguien lo descarga y pasa a través de un firewall, de un correo electrónico o de un pendrive en un equipo, AMP lo va a bloquear en cualquiera de los puntos de entrada que tenga, ¿sí? Entonces, yo creo que es un módulo muy interesante que nos permite hacer un análisis muy completo, ¿sí? Si quisiera también hacer una submisión de una URL al sandbox. Aquí no lo tengo asociado en este momento, pero desde aquí podría enviar un fichero, ¿sí? Hacer un sandbox adicional en cada uno de estos file hashes que tengo, ¿sí? Por lo cual, creo que es un componente fundamental y esencial para cada compañía tener una visión global de cada uno de los puntos de entrada de la red y poder consolidar de manera rápida esa información. Yo para el análisis partí de una información que colecté a través de un blog, pero podría investigar de manera manual colocando aquí una IP, una URL, un dominio, un file hash, la información que tenga disponible en ese momento, o podría desde SecureX, donde lo tengo por aquí, en el dashboard de SecureX tengo aquí lo que nosotros llamamos el ribbon, una barra de información, y desde aquí
colectar algún evento que pudo haber sido detectado en alguno de los componentes que han sido asociados y desde aquí decir, bueno, a ver, CryptoWall, quiero hacer una investigación desde aquí. Entonces puedo decir, bueno, desde este evento particular que fue detectado en el Secure Endpoint, hacer una investigación del incidente, ¿sí? A todos los equipos que han sido asociados, realizar la investigación y desde ese evento particular llevar la información a Threat Response y que me pueda dar una respuesta sobre este análisis en particular, ¿sí? Entonces, podemos partir de un evento, podemos partir de una página que estemos leyendo en internet o podemos partir de una información que conozcamos, una URL, un fichero, un hash, una IP, etc. ¿Sí? Y bueno, con esto prácticamente estamos en hora. Daniel, te paso la palabra. Sí. Cuando hablamos entonces, Andrés, de XDR, estamos hablando de eso. Yo me encuentro con fabricantes, con algunos clientes que hablan de XDR de una solución solo de endpoint. Cuando hablamos de XDR hablamos de algo más, hablamos de un entorno de este tipo donde podemos integrar información de distintos vectores de ataque, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y dar una respuesta de manera muy rápida, donde vemos una detección desde un único punto de control, bloquear o isolar, digamos, un equipo de manera conjunta, ¿sí? No estar por separado tomando una acción en el firewall, en el proxy, en el endpoint, sino desde una única consola bajar una política a todos por igual. Y esto, Andrés, lo puedes hacer si realmente tienes una arquitectura de ciberseguridad. Es decir, si las aplicaciones entre sí, si las soluciones de protección se hablan y se comunican entre sí. Y hay clientes que siguen insistiendo en que no quieren poner los huevos en la misma cesta. Y dicen, yo prefiero tener un fabricante para el firewall, un fabricante para el endpoint, un fabricante para la protección de DNS, un fabricante para la protección de correo electrónico, porque así voy a estar muchísimo más protegido porque voy a tener distintas fuentes de información. ¿Qué les podemos decir a ese tipo de... Bueno, a ese Claro, tipo es un de... mensaje que ha quedado un poco obsoleto en el tiempo, porque si bien en el mercado hay muy buenos fabricantes en cada uno de estos productos, y quizás hay un fabricante muy bueno, no sé, de firewall o de XDR, ¿qué sucede? Que el fabricante sea de firewall, probablemente su foco sea el firewall y la visibilidad que tenga de las amenazas sea solamente en un entorno de firewall, no en un entorno de correo electrónico o en un proxy o en un análisis de DNS como puede ser Umbrella. Entonces, ahí lo que sucede es que, bueno, tiene muy buena visibilidad, pero relacionado con el tráfico de correo electrónico y ya. El resto no lo tiene porque no tiene esos productos. No tiene un producto para endpoint, no tiene un producto de firewalling. Entonces acá es un poco la diferencia que nosotros ofrecemos, ¿no? Es decir, bueno, una solución de seguridad integral donde podamos tener una visibilidad completa y que cada plataforma hable entre sí y no solamente del propio cliente, es decir, que el firewall y el proxy o el firewall y el EDR del cliente hablen entre sí, sino que la información que se pueda estar viendo, como dije antes, de un cliente que pueda estar, no sé, en Italia, en Estados Unidos o en Japón, que esté utilizando un firewall, esa detección o ese análisis que el firewall ha enviado a Sandbox y ha tenido un veredicto en pocos minutos, bueno, se pone a disposición y automáticamente, si tenemos un cliente en España que tiene la solución de Secure Endpoint, no es necesario que vuelva a hacer un análisis de Sandbox desde el fichero porque minutos antes lo ha hecho un cliente de Cisco de un gateway de correo, por ejemplo, otra plataforma totalmente distinta. Y a lo largo esto lo que nos da es reducir los tiempos de detección sobre las nuevas amenazas, ¿sí? Que es lo que nos importa. No se trata de si nunca hemos sido atacados. Todos van a ser atacados tarde o temprano. La pregunta es cuándo. Si va a ser hoy, mañana, la semana que viene o dentro de 2 meses. Ahora, si reducimos los tiempos de detección de las amenazas nuevas de día cero, bueno, obviamente el nivel de protección que van a tener los clientes va a ser muy superior. Y como mostramos en el ejemplo, si tenemos la posibilidad de hacer una respuesta a incidente y en cuestión de segundos o minutos, como les he enseñado, tener una respuesta rápida de qué es lo que se ha visto, y bueno, cuando hay una amenaza lo que sucede es que todos están desesperados y no saben por dónde ha entrado, cómo se está diseminando, cómo se está propagando. En algunos casos salen a apagar los servidores o sacar los patchwords de los servidores. Entonces aquí se trata de una manera rápida, bueno, consultar en mi red qué es lo que está sucediendo y poder tomar una acción de manera rápida, ¿no? Como en sí la plataforma la va a tomar, pero digo, si uno quisiera tomar una acción,
bueno, tener una plataforma donde de manera automática, con 3 clics, poder bloquear un malware, un fichero, una URL, lo que sea, a lo largo y ancho de la red del cliente. Y luego, Andrés, también hacer hincapié en una cosa que has comentado tú y también ha comentado Melissa, que es el tema de las APIs, ¿vale? Muchas veces, no sé, se tiende a ver a Cisco como que es una solución cerrada y demás, cuando es todo lo contrario, son otros fabricantes los que realmente son más cerrados y es fundamental el tema de APIs, ¿vale? Ahora, por ejemplo, hay un cliente que nos pide proteger 1000 dispositivos y que como requisito indispensable nos dice que tenemos que mostrar información en su centro de control, en las pantallas que tiene el centro de control, de esas alertas críticas que detectemos pues en SecureX, recogiendo todas las alertas de correo, endpoint, protección de DNS y demás. Eso lo podemos hacer sin ningún problema, porque Cisco pone a nuestra disposición esas APIs para interactuar no solo entre nosotros, sino con otros sistemas, ¿de acuerdo? Y eso es algo fundamental que en el día a día cada vez se está pidiendo más. Si se tiene una solución cerrada, pues es complicado el poder cubrir estos requisitos que cada día están demandando más los clientes. Efectivamente, desde Cisco lo que se busca es que podamos integrarnos no solamente con nuestras plataformas, sino también con plataformas de terceros y no ser una solución cerrada. Pues muy bien, yo creo que bueno, ha quedado cubierto las expectativas que teníamos para esta sesión, que era ver un poco pues, eso, las funcionalidades avanzadas de Cisco Secure Endpoint, que es una solución con mucha experiencia ya, que se alimenta de toda la inteligencia de Talos y de toda la inteligencia de las distintas soluciones de Cisco. Y con Andrés hemos visto pues eso, esa parte práctica y esa parte de integración, algunas pinceladas, ¿verdad, Andrés? Porque SecureX es bastante más completo, toda la parte de orquestación que a nosotros nos permite en el SOC pues, automatizar tareas, ¿de acuerdo? Pero sí que nos has dado unas pinceladas de qué es lo que podemos hacer con esa parte de XDR que hoy en día es fundamental. Así que, bueno, si no tenemos más preguntas, gracias a los asistentes por estar con nosotros una vez más en esta sesión y gracias, Melissa, por la exposición que has hecho y a ti también, Andrés, por esa parte de demo. Así que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo webinar. Un Gracias saludo. a vosotros. Buen Gracias a día. Que vosotros. vaya Buen bien. día. Hasta luego. Adiós.